¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén viendo este vídeo y a qué hora. Pues aquí estamos otra vez y hoy vamos a acabar ya con... Bueno, vamos a acabar de explicar lo que son los modos, porque vamos a ver el último modo, que es el modo Locrio. El modo Locrio es el séptimo modo que aparece sobre una progresión mayor, acuérdense. Ahora bien, si estoy en progresión menor, que fue lo que hablamos la otra vez, el modo Locrio cae en el segundo grado, ¿no? Porque habíamos dicho que jónico era la tónica en mayor y eólico era la tónica, es la tónica en menor. Ahora bien, la escala lo que genera es un acorde que se llama acorde semidisminuido, ¿vale? Y esto sería bueno explicarlo, porque hay mucha confusión con ese tema, porque la gente cree que, o muchos creen que el modo Locrio es un modo disminuido, y también se confunden en lo que es un acorde disminuido o un acorde semidisminuido. Esta escala lo que genera es un acorde que es este acorde. Ahí estaríamos tocando en do sostenido semidisminuido. ¿Ves que toco la tónica, la quinta disminuida, la séptima menor? Y la oncena. En realidad este modo se forma, o el acorde mejor dicho, semidisminuido, se forma con la triada disminuida, que sería con la tercera menor, quinta disminuida, ¿sí? Habíamos hablado de que una quinta disminuida es un semitono menos que el justo. Entonces si yo estoy tocando, por ejemplo, el la disminuido, la tríada sería la, do y mi bemol, que sería la quinta disminuida de la, ¿no? Que genera ese efecto de tensión, ¿no? Ahora bien, el arpegio, el acorde semidisminuido, que es el acorde que genera el séptimo grado de la tonalidad mayor o segundo de tonalidad menor, es un arpegio, es un acorde semidisminuido y tiene la séptima menor. No la séptima disminuida, que sería esta. Ahí sería disminuido completamente. Que se mueve así como en terceras menores, ¿no? ¿No? Y sigo. Perdón. Me ve que se mueve en terceras menores, ¿sí? Esto en cambio tiene la séptima menor, entonces va a sonar así. Y el acorde suena así. Contra un disminuido que suena así. Este acorde semidisminuido muchas veces lo encontramos en las progresiones 2-5-1 a menor. Sabés que hay dos tipos de progresiones que se llaman 2-5-1, que aparecen en toda la música, en casi todo en general, pero sobre todo se usa mucho en el jazz, que es el 2-5-1 que va a mayor y el 2-5-1 que va a menor. En el 2-5-1 que va a menor, el 2 es un acorde semidisminuido. Por ejemplo, si yo estoy tocando 2-5-1 a si menor, voy a tocar este acorde, do sostenido semidisminuido, el dominante de si, que es fa sostenido, séptima, ¿no? Fa sostenido séptima, y el si menor. Entonces la secuencia suena. Otra vez. ¿Ves? Ese es el semidisminuido. Acuérdense, no es disminuido, sino semidisminuido. ¿Por qué? Porque tiene la séptima menor. Ahora bien, vamos a ver lo que es la escala tocada en una octava, como hacemos siempre. Este modo Locrio, como está un semitono en el modo jónico, ¿sí? Porque está entre el grado 7 y 8, o sea, es el grado 7 de la tonalidad, el 8 sería la tónica de la octava, estaríamos en un semitono de la escala jónica. La escala jónica es esta, ¿no? Un semitono para atrás, con el mismo dibujo, es el modo Locrio. ¿Vale? Esto sería de la tónica en la cuerda 3 y con el dedo 1. Con el dedo 2 sería... ¿Ves que toco tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta disminuida, sexta menor y séptima menor?
y la octava. Con el tónica en dedo 1, ¿vale? Después el arpegio sería este. Y la octava. Tónica, tercera menor, séptima, perdón, quinta disminuida, séptima menor, octava. ¿Vale? Ahora bien, cuando yo lo toco de la cuerda 4, estábamos en mi, seguimos desde mi para seguir el mismo sonido. Sería tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta disminuida, sexta menor, séptima menor, octava. Y otra vez el remanente de abajo. Y el acorde, ¿ven? ¿Vale? El arpegio nos va a quedar de esta manera. Estoy tocando tónica, tercera menor, quinta disminuida, séptima menor, novena menor, ¿sí? Porque tiene segunda menor la escala Locrian, oncena justa y la trecena menor. Ahora bien, estamos viendo el modo y tal, y está muy bien, ¿no? Pero lo que pasa es que esta escala en realidad, ¿qué es la escala Locrian? Si yo lo comparo con otra escala dentro de los modos, en realidad es la escala frigia con la quinta descendida. Nada más que eso. La escala frigia era esta escala, ¿no? Si yo le desciendo la quinta, me queda el modo Locrio. ¿Sí? Y la frigia. En realidad es eso. Por eso ven lo importante que es entender el modo y saber cuál es la nota característica. Entonces el jónico es la escala mayor. El dórico es una escala menor con sexta mayor. El frigio es una escala menor con segunda menor, que es la nota característica del modo. El lidio es la escala mayor con la cuarta aumentada o oncena aumentada. El mixolidio es una escala mayor con la séptima menor, lo que se llama escala dominante. El eólico es la escala menor propiamente dicha, que sería la tónica en tonalidad menor, de la escala menor antigua o natural. Y ahora el locrio es la escala menor con la segunda descendida y la quinta disminuida, o la frigia con la quinta disminuida. Así de simple. Entonces tenemos los 7 modos ya, tomemos nota que tenemos los 7. El arpegio entonces tocado desde la cuerda 4. Ahora si yo lo toco de la cuerda 5, perdón, lo que toco es tónica, otra vez, lo miramos, tónica tercera menor, quinta disminuida, séptima menor, novena menor, oncena, ¿sí? Oncena justa y la trecena menor. Y aquí tengo lo que es el remanente, que empezaría la tónica otra vez y su tercera. Es muy bonito este arpegio, el arpegio del modo locrio. Que sería de la cuerda 5. ¿Qué es este acorde? ¿Vale? Igual de acorde ya hablaremos más adelante. Ahora bien, amigos, ahora sí, ya tenemos todos los modos, sabemos todos los modos, sabemos la nota particular de cada nota, de cada modo, sabemos el intervalo que lleva cada uno, que diferencia al uno del otro, sabemos qué modo está en cada uno de los grados. Eso es mucha información. Yo entiendo que lleva tiempo. Yo no sé quién está del otro lado, si es una persona principiante o es una persona que viene tocando hace mucho tiempo, está siempre tocando en pentatónica, y cuando le habla en los modos medio como que se acojona, como decimos aquí en España, porque claro, pues son más notas y es un poco más complejo. Pero bueno, aquí tenemos 7 escalas
que lleva mucho tiempo lo que es conocerla, pero lo más importante es sabernos mover por las escalas, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos el jónico, el dórico, el frigio, el lidio. Ven que siempre hago tónica en dedo 1 porque es más oblicuo, o sea, me voy a mover más para arriba, no es tan vertical como la tónica en dedo 2, ¿eh? Ahora vamos a la mixolidia. Ahora la eólica. La lócrea nueva. Y la jónica otra vez. Con sus arpegios, ¿no? Perdón. El dórico. El frigio. El lidio. El mixolidio. El eólico. El locrio. Y el jónico otra vez. Esos serían los acordes. Bueno, ahora sabemos todo esto y está muy bonito, lo podemos tocar y tal. Hay dos approach o dos enfoques que yo me gustaría que le hagan. Primero está el enfoque desde el bajista base, que estás tocando una base, ¿sí? Y tú tienes que reconocer exactamente cuál es el modo que está debajo de la tónica que estás tocando en esa base, ¿sí? Eso por un lado. Y después está el approach de la improvisación o de conocer el mástil y moverme por los modos, ¿sí? Entonces yo sugiero que una vez que tengamos todo esto, digamos, caminado, vayamos a lo que se llama mundo real. Si no, nada de esto te va a servir. No porque lo vas a practicar y en cuestión de días se va a empezar a esfumar porque no está metido en tu memoria muscular a la hora de tocar. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. La escala por sí misma no dice nada. La escala es una escala que sube y baja y se acabó. El tema, a la hora de improvisar, tratar de buscar melodías. Sobre todo melodías. Y también si yo estoy sacando un solo de cualquier instrumentista, tratar de ubicar esa frase dentro de la escala. Eso no es tan fácil porque tenemos que tener un poco de experiencia de haber escuchado y uno ya sabe, más o menos sabe si eso suena pentatónica, suena lidio, suena dominante o suena una escala que no conocemos. Como no sabemos todavía todas las escalas, yo sugiero de no meternos con los solos para tratar de ubicarlo dentro de la escala, sino que cada uno haga su propio camino. Eso es lo más importante que tienes que tener en cuenta como músico. Porque tú puedes ponerte a sacar muchos solos y también no entender nada de lo que estás haciendo. Pero claro, el problema es que cuando tú sacas muchos solos, te quedas con esas frases y esas frases las tienes que saber mover a diferentes tonalidades. Porque tú lo sacaste el solo, la frase está tocada en mi menor y vale, y tú quieres tocarlo en si menor y no sabes dónde está la tónica de la frase para poder transportarla. Pero claro, ese tipo de cosas también muchas veces generan lo que yo llamo vicio. ¿Cuál es el vicio? De que, vale, tú aprendes a moverla por diferentes tonalidades, pero tú empiezas a incorporarlo como propia la frase y esa una frase o digamos un solo. Y claro, y no es algo tuyo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo más importante es que, obviamente, todos nos pusimos a escuchar y estamos robando, como digo yo, o tocando, ¿no? O tratando de decir, a ver, esa frase voy a tratar de sacarla y tal. Pero una vez que lo saco, tengo que saber llevarlo para mi propio terreno y poder crear tus propias melodías. Eso es muy importante. Por eso, más allá de ponerse a sacarlo de otro, lo importante es explorarlo y tratar de moverme por el mástil a la hora de improvisar, ¿no? Eso por un lado. Y del punto de vista de bajista base, es muy simple. Tú coges cualquier tema que estés tocando con tu banda, que tenga, no sé, 4 acordes, 5, 6, no sé la cantidad de acordes que tenga. Tú fíjate los acordes que van y trata de asignarle los modos sobre ese acorde. Por ejemplo, si yo estoy tocando, vamos a hacer un tema fácil, un tema como Knocking at Heaven Door, ¿no? De Dylan. Y después hace... Y
y a do. Esos serían los acordes, ¿no? Y después hace sol, a re y a do. Vale, yo toco primero sol mayor. Después voy a re y a la menor. ¿Eso qué significa? Estoy tocando sol jónico, re mixolidio, la dórico. ¿Vale? Estoy tocando 1, 5, 2. En mayor, en sol mayor. Eso se llama 1, 5, 2 en lo que son progresiones. Y después en la siguiente vuelta hace 1, 5 y do, que sería 4. Entonces estoy tocando jónico, mixolidio y dórico. Y después hago jónico, mixolidio, lidio. ¿Vale? Entonces cuando estoy tocando la base yo sé qué modos hay debajo de esa nota que estoy tocando. Y es muy importante eso. ¿Ven? ¿Ven la nota que estoy metiendo? Está bien, estoy metiendo acordes, que todavía no vimos nada de acordes. Bueno, tranqui, eso ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que cuando yo estoy tocando eso, esté pensando en el modo y saber qué nota hay debajo del modo. O sea, qué modo hay debajo de la nota, mejor dicho. Eso es muy importante porque eso te va a ayudar mucho. Y eso puedes hacerlo con cualquier tema de tu banda, en cualquier tempo. Trata de que sean temas donde el acorde dure más, que no dure medio compás, porque ahí no va a tener mucho tiempo para meter una frase o por lo menos visualizar la escala. Pero algo así, que sea lento, que duren los acordes y tú sabes por dónde te estás moviendo a la hora de cuando te estás tocando las tónicas, ¿sí? Habíamos dicho jónico, mixolidio y dórico. Y otra vez sol, re y do, lidio. Ahí viene la escala lidia. ¿Sí? Y aquí sería la jónica. Y aquí la mixolidia. Y la dórica, perdón. También lo puedes usar para practicar el tema de los solos. Puedes grabarte la base y poder tocarlo tranquilamente los modos. ¿Vale? Bueno amigos, de esta forma terminamos entonces lo que es el modo locrio. Ya tenemos las 7 escalas. Vamos a dejar pasar un tiempo para bajar un poco para que se asiente todo esto, porque si no pasa de que no estás en tu sitio como para poder... Esto lleva tiempo el tema de las escalas y lleva también muchas horas de vuelo de poder conocer el mástil, ¿no? Porque después hay que moverlo por otras diferentes tonalidades. Nosotros estamos trabajando en sol ahora cuando estamos trabajando la progresión, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo el apoyo vuestro, de que se sigan suscribiendo a mi canal. Sobre todo las preguntas iré respondiendo dentro de lo que pueda, porque son muchas. Y les mando un abrazo inmenso y sigamos con los modos. Y bueno, ya veremos la próxima clase qué podemos ver. Pero hágame caso con el tema de los modos. Esto es muy importante, porque si no conoces los modos no puedes avanzar en todas las demás escalas que vamos a ver más adelante. Y el tema de armonía, ¿no? Que es muy importante. Otra cosa muy importante que habría que ver también es el círculo de quintas. No sé si lo tienen claro, pero eso es algo que también lo tienes que tener ya caminado para ver todo lo que son progresiones de acordes e inversiones más adelante y tal. Les mando un abrazo inmenso desde Palma de Mallorca en este día guapísimo que hace hoy viernes. Y será hasta el próximo capítulo, amigos. Hasta pronto.